10. Renault 4. Pocos coches han sabido traducir tan bien el espíritu de practicidad y accesibilidad como el Renault 4. Lanzado a principios de los años 60, en una Europa que aún se recuperaba de los traumas de la guerra, el modelo surgió como respuesta directa a las necesidades reales de la gente. Un vehículo sencillo, fiable, versátil y barato. Era un intento de democratizar el transporte personal en un continente que empezaba a ver la movilidad como un derecho, no como un lujo. Y el Renault 4, con su aspecto modesto y su mecánica robusta, supo llenar este espacio a la perfección. Su diseño no pretendía impresionar. Con líneas rectas, 4 puertas y una trasera cuadrada, priorizaba el espacio interior y la funcionalidad. La suspensión elevada y la tracción delantera le permitían circular con soltura tanto por las estrechas calles de la ciudad como por los caminos de tierra del campo. Y tras su sencillez se escondía un discreto ingenio. El asiento trasero desmontable, por ejemplo, transformaba el coche en un improvisado utilitario, preparado para transportar cargas, herramientas o incluso ser utilizado para pequeñas mudanzas. Era el coche ideal para el agricultor, el cartero, el estudiante y la familia de clase media en busca de independencia. Durante más de 3 décadas de producción, el Renault 4 se ha fabricado en más de 100 países y se han vendido la impresionante cifra de 8 millones de unidades. Se convirtió en un símbolo de movilidad asequible, sobre todo en países de Europa, América Latina y África, donde su resistencia y bajo mantenimiento lo convertían en una elección casi obvia. No era raro ver un Renault 4 en la carretera tras décadas de uso intenso, adaptado, reformado, pero siempre en movimiento, cumpliendo su misión con dignidad. Y es esta tranquila dignidad la que marca el inicio de nuestro viaje por los coches europeos más emblemáticos. Porque incluso entre supermáquinas y diseños deslumbrantes, hay algo profundamente simbólico en un coche que, sin pretender ser extraordinario, acabó marcando la vida de millones de personas. Y si el Renault 4 representa a las personas en su forma más práctica, el siguiente modelo revela cómo una obsesión por las prestaciones puede transformar una marca y revolucionar nuestra forma de conducir. 9. Audi 4. Si el Renault 4 demostró que la sencillez puede mover el mundo, el Audi 4 demostró que la innovación puede redefinir por completo las reglas del juego. En una época en la que la mayoría de los deportivos se basaban únicamente en la tracción trasera, Audi se atrevió a ir más allá introduciendo un sistema de tracción total permanente en un coupé deportivo. El resultado no fue solo un avance técnico, fue una revolución. Presentado a principios de los 80, el 4 desafió las convenciones con una propuesta radical: unir prestaciones, control y seguridad en un conjunto elegante, robusto y sorprendentemente eficaz en cualquier terreno. Su impacto más notable se produjo en el mundo de los rallies. Mientras sus competidores patinaban sobre grava, barro o nieve, el Audi 4 mantenía la compostura y aceleraba sin perder tracción. La tracción 4, como llegó a conocerse, dio a la marca una ventaja competitiva inmediata, traducida en títulos y gloria en el Campeonato del Mundo de Rallys. Pero, más que trofeos, lo que el 4 ofrecía era una nueva forma de concebir el rendimiento de los automóviles. Demostró que la potencia sin control no es nada y que la tecnología adecuada puede convertir incluso las condiciones más adversas en aliadas del rendimiento. Estéticamente, el 4 no intentaba presumir. Sus líneas eran firmes, casi discretas, pero transmitían una tranquila confianza. El largo capó,
La robusta carrocería y el sutil alerón conformaban una imagen que combinaba deportividad y sobriedad fiel a la elegancia alemana. Y bajo este sobrio diseño había un motor turboalimentado que, junto con la tracción total, proporcionaba una experiencia de conducción visceral y precisa. Era un coche que no solo iba rápido, te hacía sentir en control absoluto, incluso en situaciones límite. Pero el legado del Audi 4 no se limitó a los circuitos, influyó en toda una generación de coches de calle, demostrando que la seguridad y las prestaciones pueden coexistir. Es más, estableció un nuevo estándar dentro de la propia marca, convirtiendo el nombre 4 en sinónimo de calidad e innovación. A partir de entonces, Audi dejó de ser un fabricante de automóviles alemán más para convertirse en un referente de la ingeniería de vanguardia. Y así, mientras el Renault 4 demostró que todo el mundo puede moverse, el 4 nos enseñó que la forma en que nos movemos puede reinventarse. Ahora pasamos a un coche que unió belleza y audacia como pocos, llevando el concepto de diseño automovilístico a un nuevo nivel y que, aún hoy, es considerado por muchos como el más bello de todos los tiempos. 8. Mercedes-Benz 300 SL ala de gaviota. Con el avance de la ingeniería y el renacimiento industrial de la posguerra, Europa vio nacer coches que no solo transportaban personas, sino que también encarnaban el espíritu de una nueva era. El Mercedes-Benz 300 SL fue uno de esos hitos. Lanzado en 1954, no era solo un deportivo de élite, era una declaración de que Alemania volvía a estar a la cabeza de la innovación automovilística. Su aspecto futurista, caracterizado por sus puertas de ala de gaviota, lo diferenció inmediatamente de todo lo demás que circulaba por las calles. Era como sacar un coche de un sueño y ponerlo sobre el asfalto. Pero el 300 SL no solo impresionaba por su aspecto. Fue el primer coche de producción en utilizar la inyección directa de combustible, una tecnología avanzada para la época que aumentaba la potencia y la eficiencia del motor. Capaz de alcanzar velocidades superiores a 160 millas por hora, era un cohete elegante, un deportivo que podía utilizarse tanto en circuito como en carretera con un confort sorprendente. Era un raro equilibrio entre prestaciones brutas y sofisticación refinada, algo que pocas marcas han conseguido reproducir con tanta precisión. Su producción limitada y su elevado coste lo convirtieron en un privilegio para unos pocos, pero su impacto fue mucho más allá del número de unidades vendidas. El 300 SL se convirtió en un símbolo de estatus, ingeniería de vanguardia y diseño visionario. Aún hoy es uno de los coches clásicos más valorados y codiciados del mundo. Observando sus formas limpias y su mecánica precisa, comprendemos que el verdadero lujo no está en el exceso, sino en la excelencia. Y es esta excelencia la que conecta el pasado con el futuro, allanando el camino para un próximo modelo que ha llevado el término belleza sobre ruedas a un nuevo significado. 07 Jaguar E-Type. Si hay un coche que ha sabido captar la esencia de la belleza automovilística en estado puro, ese es el Jaguar E-Type. Lanzado en 1961, no solo se convirtió en un referente estético, sino que redefinió lo que el mundo esperaba de un deportivo. Sus líneas largas, bajas y aerodinámicas causaron un impacto inmediato. Era un coche que no necesitaba moverse para transmitir velocidad. Una mirada y te dabas cuenta de que allí había algo especial. No es de extrañar que Enzo Ferrari, uno de los nombres más exigentes de la historia del automovilismo, declarara que el E-Type era el coche más bonito jamás fabricado. Detrás de su impactante aspecto se escondía un conjunto mecánico igualmente impresionante.
Equipado con potentes motores y una moderna suspensión, el E-Type ofrecía unas prestaciones comparables a las de los superdeportivos de la época, pero a una fracción de su precio. Ofrecía una gran aceleración, un manejo preciso y una experiencia de conducción que combinaba confort y adrenalina. Era un coche capaz de enfrentarse a las autopistas alemanas o a las curvas de las carreteras británicas con igual aplomo, y lo hacía con una elegancia casi aristocrática. Pero quizás lo que hizo al E-Type tan especial fue su capacidad para ser sofisticado sin ser inalcanzable. Atraía a estrellas de cine, músicos, artistas y amantes del diseño. Aparcado delante de una casa o desfilando por las calles, el E-Type era más que un coche, era una obra de arte viviente. Incluso hoy, es una presencia constante en las listas de los coches más bellos de la historia, y cada ejemplar conservado lleva consigo un pedazo de la época en la que estilo y prestaciones iban de la mano. Y es precisamente en esta encrucijada entre prestaciones e innovación donde encontramos el próximo icono europeo. Si el E-Type encantó por sus prestaciones y clase, el siguiente coche hizo historia al inaugurar una nueva categoría, los supercoches. Y lo hizo con un motor central, un diseño deslumbrante y una marca que a día de hoy es sinónimo de deseo, Lamborghini. 06. Lamborghini Miura. A finales de los años 60, el mundo del automóvil se vio sacudido por un audaz movimiento procedente de Italia, el Lamborghini Miura. En una época en la que los coches más potentes mantenían el motor en la parte delantera, el Miura rompió paradigmas al adoptar un motor V12 montado en el centro del chasis, una posición hasta entonces reservada a los coches de carreras. Este gesto no era solo técnico, era simbólico. Representaba una vuelta de página, una ruptura con lo convencional. El Miura no solo quería competir, quería seducir, impactar y establecer un nuevo estándar de lo que se entendía por coche deportivo. Su diseño era una provocación estética, con curvas fluidas, faros escamoteables y una trasera escultural. El Miura parecía esculpido para la calle, pero con alma de circuito. Diseñado por Marcello Gandini, su aspecto causaba asombro y admiración allá por donde pasaba. Parecía rápido, incluso parado, como un felino a punto de saltar. Cada detalle expresaba movimiento, libertad y arrogancia italiana, no como un defecto, sino como una afirmación de identidad. Era imposible ignorarlo, y eso era exactamente lo que Lamborghini quería: crear algo tan extremo que obligara al mundo a mirar. En la carretera, el Miura era salvaje. Con más de 350 caballos de vapor, ofrecía una experiencia visceral, casi indomable. Conducirlo exigía atención, pero era recompensado con emoción. No había filtros ni electrónica para corregir errores. Era el conductor, el coche y la carretera. Esta conexión cruda y directa estableció un nuevo estándar de implicación al volante e inspiró a generaciones de superdeportivos venideros. Ferrari, Porsche, McLaren, todos tuvieron que mirar al Miura y reconocer que había un nuevo rey en la pista, pero el Miura no era solo velocidad y vanidad, representaba una filosofía, la idea de que un coche puede ser una expresión de arte, poder y rebelión al mismo tiempo. Una escultura funcional, hecha para ser admirada, pero también desafiada. Y si el Miura puso a Lamborghini en el mapa con un rugido, el siguiente coche demostró que la tecnología y el confort podían ir de la mano del futuro. Un coche que parecía llegado del espacio exterior y que, con su suspensión única, llevaba la experiencia de conducción a otro nivel. 5. Citroën DS. En 1955, cuando el mundo todavía veía los coches como simples herramientas de transporte, Citroën presentó algo que parecía venir del futuro:
El DS no era solo un coche, era una declaración estética y tecnológica. Sus líneas aerodinámicas, inspiradas en aviones y conceptos futuristas, rompían con el conservadurismo de la época. Largo, bajo, con faros empotrados y curvas suaves, el DS parecía deslizarse a través del tiempo en lugar de simplemente viajar. Y en el interior, la sorpresa continuaba. Un volante de un solo radio, un salpicadero envolvente y un habitáculo espacioso y confortable completaban una experiencia que recordaba más a una nave espacial que a un vehículo convencional. Pero lo que realmente convirtió al DS en una leyenda fue su suspensión hidroneumática, que ajustaba automáticamente la altura del coche en función del terreno. Esta tecnología permitía un nivel de confort nunca antes experimentado, haciendo al DS casi inmune a las imperfecciones de la carretera. Conducir este coche era como flotar, una suavidad que impresionaba no solo a los automovilistas de a pie, sino también a políticos, artistas y jefes de Estado. La suspensión inteligente, combinada con la dirección asistida y los frenos de disco en una época en la que aún eran poco comunes, situaron al DS como un salto evolutivo en términos de ingeniería automovilística. El impacto fue inmediato. En el Salón del Automóvil de París, donde fue presentado, el modelo recibió más de 12.000 pedidos en las primeras 24 horas. Con los años, se convirtió en el coche oficial de los presidentes franceses y adquirió el estatus de símbolo nacional. Pero su prestigio no era solo institucional. En la calle, el DS se convirtió en un objeto de deseo, redefiniendo lo que se esperaba de un coche de lujo. Era más que un vehículo confortable. Era una experiencia sensorial, algo entre lo sublime y lo funcional. Si el Lamborghini Miura era la audacia encarnada en un supercoche, el DS demostraba que la sofisticación puede ser silenciosa, elegante y profundamente inteligente. Un recordatorio de que la innovación no grita, se impone con clase. Y es en esta estela de sofisticación y tradición donde encontramos el siguiente icono: un deportivo alemán que ha viajado a través de las décadas sin perder nunca su esencia. Un coche que, desde 1964, es sinónimo de equilibrio entre forma y prestaciones. El Porsche 911. 4. Porsche 911. Cuando se trata de continuidad y tradición, pocos nombres tienen tanto peso como el Porsche 911. Desde su lanzamiento en 1964, se ha mantenido fiel a su esencia, incluso después de innumerables evoluciones. Su inconfundible silueta, con sus faros redondos y su saga alargada, se ha convertido en una firma visual reconocida por cualquier aficionado al automóvil, ya sea principiante o veterano. Y más que el aspecto, el 911 representa una filosofía: que las prestaciones y la fiabilidad pueden coexistir armoniosamente sin sacrificar el placer al volante. Concebido originalmente como sustituto del Porsche 356, el 911 mantuvo la idea del motor trasero, una elección poco convencional, pero que acabó convirtiéndose en una característica definitoria de su personalidad. Esta configuración desafiaba el equilibrio, exigiendo dominio al conductor, pero al mismo tiempo creaba una conexión única entre la máquina y el conductor, como si cada curva exigiera una conversación constante entre ambos. A lo largo de las décadas, el coche se hizo más refinado, más tecnológico, pero siempre conservó lo que lo hacía especial: la pura experiencia de conducción. No es exagerado decir que el 911 ha evolucionado sin rendirse nunca. En lugar de reinventarse radicalmente con cada generación, se ha perfeccionado con precisión quirúrgica. Cambios sutiles, mejoras constantes, pero siempre respetando su identidad.
Esto ha creado una base de fans extremadamente fiel que ve el 911 no solo como un deportivo, sino como una extensión de su propia personalidad. Y esta constancia lo ha convertido en una leyenda viva, presente en los circuitos de carreras, en los garajes de los coleccionistas y en el imaginario colectivo de todos los que aprecian la verdadera ingeniería alemana. El Porsche 911 no es solo un coche rápido, es un estudio continuo de equilibrio, tradición y rendimiento. Y si representa el pináculo de la constancia y el refinamiento, el siguiente coche de nuestro viaje fue todo lo contrario. Nació pequeño, sin pretensiones, pero conquistó el mundo con irreverencia, estilo y eficiencia. Un auténtico icono de la cultura británica que demostró que el tamaño no siempre importa. El Mini Cooper 03, Mini Cooper, original. Si el Porsche 911 demostró el poder de la precisión y la consistencia, el Mini Cooper demostró que la genialidad puede caber en algo pequeño, ligero y absolutamente encantador. Creado a finales de los años 50 por Alec Issigonis, el Mini original no se diseñó para impresionar en los circuitos o en los salones de lujo, sino para resolver un problema mucho más práctico: la movilidad asequible en una Europa caracterizada por la escasez de espacio y combustible. Con sus dimensiones compactas, tracción delantera y motor transversal, el Mini aportó una solución revolucionaria, redefiniendo el concepto de coche urbano. Pero lo que empezó como un proyecto funcional pronto se convirtió en un fenómeno cultural. Su simpático diseño, combinado con un ágil manejo, hizo del Mini mucho más que un coche pequeño. Era divertido, expresivo e increíblemente eficaz en las curvas, lo que llamó la atención de conductores y preparadores. Así nació el Mini Cooper, una versión deportiva preparada por John Cooper, que convirtió el pequeño coche en un gigante en los circuitos de rally. De forma casi absurda, el Mini empezó a batir a modelos mucho más potentes en competiciones como el Rally de Montecarlo, y el mundo lo contempló con asombro y fascinación. Este contraste entre tamaño modesto y prestaciones agresivas se convirtió en parte de la personalidad del Mini. Representaba el espíritu británico de los años 60, audaz, creativo, irreverente. Iconos como los Beatles, Twiggy y Steve McQueen se vieron al volante de un Mini, consolidando su imagen como símbolo pop. Era un coche para todos, pero sin perder un ápice de estilo. Cabía en cualquier espacio, pero también podía encontrarse en las páginas de las revistas de moda, en los escenarios de rock y en los corazones de quienes buscaban algo diferente. Y precisamente por eso, el Mini traspasó generaciones. Su esencia ha perdurado, incluso con los relanzamientos y reinterpretaciones a lo largo de los años. Porque, en el fondo, el Mini nos enseñó que lo que realmente importa no es el tamaño del coche, sino el tamaño del impacto que causa. Y ahora, abandonando las estrechas calles de Inglaterra y rumbo a las ardientes pistas de Italia, nos encontramos con un modelo que ha llevado el mito Ferrari a su cenit. Un coche que nació como una celebración, pero se convirtió en leyenda: el F40. 2-Ferrari F40. Si hay un coche que simboliza el culmen de la pasión automovilística, ese es el Ferrari F40. Presentado en 1987 como homenaje al 40 aniversario de la marca, fue el último modelo aprobado por Enzo Ferrari antes de su muerte, y solo eso ya bastaría para hacerlo especial. Pero el F40 fue mucho más allá de un homenaje. Se convirtió en el supercoche por excelencia, una máquina que capturaba la esencia bruta de la velocidad sin concesiones. En una época en la que la electrónica empezaba a suavizar la experiencia de conducción, el F40 iba en la dirección opuesta: un coche analógico, feroz y brutal.
Su diseño era funcional y agresivo. Cada curva, toma de aire y alerón trasero estaban ahí por una razón: rendimiento aerodinámico. La carrocería, fabricada con materiales ligeros como el Kevlar y la fibra de carbono, escondía un motor V8 biturbo de 478 caballos de vapor, capaz de llevarlo a más de 200 millas por hora. Pero los números no lo dicen todo. Lo realmente extraordinario de conducir un F-40 era la sensación de domar a una bestia, sin dirección asistida, sin controles de tracción, sin lujos. Solo el conductor, el rugido del motor y una respuesta inmediata a cualquier movimiento, fuera correcto o incorrecto. Era difícil, intimidante, incluso peligroso para los incautos. Pero para los puristas, esa era su mayor virtud. Exigía respeto, técnica y valor. No estaba hecho para impresionar con la comodidad, sino para emocionar con la verdad. Y quizás por eso muchos lo consideran el último coche verdaderamente puro de Ferrari. Un vehículo que no intentaba ocultar nada, que no filtraba la experiencia, y por esa misma razón se convirtió en inmortal. El F-40 no era solo un producto de la ingeniería italiana, era un esfuerzo emocional, un grito de libertad mecánica antes de que la era digital se impusiera definitivamente. Y en este contraste entre lo extremo y lo esencial, abrió un nuevo capítulo en el imaginario automovilístico. Pero antes de terminar este viaje por los iconos de Europa, todavía hay uno que, a pesar de todos los avances y atrevimientos, sigue siendo el más reconocible y querido por todos, un símbolo de sencillez y afecto que ha pasado a formar parte de la historia de millones de personas. El Volkswagen Escarabajo. 1. Volkswagen Escarabajo. Terminar este viaje con el Volkswagen Escarabajo es como volver a los orígenes de lo que hace que un coche sea verdaderamente icónico. Nacido en Alemania en los años 30 como el coche del pueblo, el VW Escarabajo ha sobrevivido a guerras, crisis y décadas de cambios culturales y sociales. Y más aún, se ha reinventado en cada país por el que ha pasado, adoptando diferentes personalidades, pero manteniendo siempre su esencia. Pequeño, robusto y asequible, se ha ganado un lugar único en la historia de la movilidad, siendo no solo un medio de transporte, sino parte de la vida de millones de personas en todo el mundo. Su mecánica sencilla, con un motor trasero refrigerado por aire, lo convertía en un modelo fiable y fácil de mantener. Era el coche perfecto para quienes necesitaban desplazarse sin complicaciones y al mismo tiempo un vehículo que permitía intimidad. Cualquiera que haya tenido un BMW Escarabajo sabe que no era solo un coche, era un compañero. Era ruidoso, requería paciencia en las subidas, pero rara vez defraudaba a su dueño. Servía de taxi, de ambulancia, de coche familiar, de objeto de personalización e incluso de icono de resistencia cultural en tiempos difíciles. En países como Brasil y México se convirtió en un símbolo popular casi tan fuerte como la propia bandera. A lo largo de las décadas, el BMW Escarabajo ha resistido a las modas, ha sobrevivido al tiempo y, paradójicamente, nunca ha envejecido. Cada generación ha encontrado en él una nueva forma de expresión. Desde los hippies de los años 60 hasta los actuales entusiastas de los coches antiguos, siempre ha mantenido intacto su carisma. Es difícil encontrar otro vehículo que despierte tanto afecto y tantos recuerdos. Quizá porque el BMW Escarabajo representa algo más que la libertad sobre ruedas. Representa una forma de vida sencilla, honesta y auténtica. Y en un mundo cada vez más acelerado y complejo, esta sencillez se convierte en algo revolucionario. Y así, entre supermáquinas italianas, obras de arte francesas y precisión alemana, el BMW Escarabajo cierra esta lista no por ser el más rápido o el más lujoso, sino por ser el más humano.
un recordatorio de que, al fin y al cabo, lo que hace que un coche sea verdaderamente icónico no es solo lo que hace, sino lo que significa para quienes se han puesto al volante.